Bien, estamos de vuelta, nos acompaña en esta mañana Fernando Urbano, él es candidato asambleísta nacional por el movimiento Creo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y claro, hoy la coyuntura de la presencia de Guillermo Lasso en la provincia de Imbabura ha hecho que también muchos candidatos estén junto al representante de la presidencia de este movimiento. Más sin embargo, en su caso particular, al ser tercero en la lista, es producto de este acuerdo que Creo alcanzó con algunos movimientos. Nos gustaría conocer más en detalle cómo este acuerdo logró que hoy sea usted parte de los candidatos asambleístas a nivel nacional. Buenos días, Fabricio, un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos los televidentes del norte del Ecuador. Mi nombre es Fernando Urbano y pertenezco al movimiento Juntos Podemos, que lo lidera el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, y nosotros tenemos un acuerdo programático con Creo, y hemos decidido incorporarnos y apoyar la candidatura de Guillermo Lasso porque consideramos que es la candidatura no solo la más potente, sino la más viable para el país. En primer lugar, porque Guillermo encarna al presidente que necesitamos hoy los ecuatorianos, que es una persona que sabe escuchar a la gente. Y la segunda es porque él tiene una trayectoria de vida que nos da la garantía de que es una persona que sabe generar riqueza, sabe generar empleo, que es justamente lo que necesitamos en el país. Pasar de un modelo de gasto a un modelo de crecimiento, a un modelo de generación de riqueza y de distribución de esa riqueza a través del empleo. En la lista nacional estoy en tercer lugar, pero también está Mónica Chují, que es de nuestro movimiento, que también nos acompaña hoy día y va a estar en toda esta agenda nacional con Guillermo Lasso aquí en Imbabura. Y tenemos también participación en todas las provincias con candidatos. Aquí también está Estefano Bolaños Urbano, que es un joven imbabureño que integra la lista provincial por Imbabura. De tal manera que así vamos coparticipando en este acuerdo nacional. Y en lo que se refiere a las propuestas políticas, Guillermo Lasso hoy presentará esta propuesta de 1 millón de empleos en 4 años de gestión en caso de que llegue a la presidencia de la República. Pero a nivel legislativo, ¿cuál es la agenda que ustedes están promocionando en esta intención de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los temas que ustedes consideran se debe atacar o se debe analizar o se debe gestionar o impulsar en caso de llegar a la Asamblea Nacional? De hecho, cuando caminamos por los diferentes lugares del Ecuador, nos encontramos con dos preocupaciones tremendamente importantes para la población. Y la primera es la economía de la familia, por lo tanto, esta propuesta de la generación de 1 millón de empleos es una necesidad imperiosa. Y la segunda es una preocupación sobre una crisis de valores que se ha desatado en la corrupción. Frente a estos dos temas, el rol legislativo será generar un sinnúmero de leyes que favorezcan y acompañen el proyecto de 1 millón de empleos. Entre ellos, por ejemplo, toda una reforma tributaria que eche abajo al menos 12 impuestos que tendrá que venir. Esto, lógicamente, esta reforma vía ejecutivo, tal como lo determina la Constitución, y que nosotros como asambleístas deberemos impulsar y observarla desde luego. Pero de igual manera, en materia de lucha contra la corrupción, hay 3 acciones importantes que se deben hacer. La primera es recuperar y dar el rol verdadero que debe tener la Asamblea Nacional, que es la de una fiscalización efectiva. Y lamentablemente la fiscalización se ha entendido como un trámite de acceso a la información. Se requiere información sobre tal o cual tema y se procede al archivo de la información. Y ahí nos quedamos contentos con la fiscalización. Entonces no hay señalamientos de responsabilidades penales o civiles o administrativas. Entonces, el rol de la nueva Asamblea justamente va a ser ese, que la fiscalización sea efectiva. Pero si la determinación de unas presunciones, en este caso, por decir, penales sobre cualquier cometimiento de un delito, deberían pasar a la función judicial. Por lo tanto, otro esfuerzo que deberemos hacer en la futura Asamblea y en el futuro gobierno será darle a la función judicial la independencia para que pueda juzgar los actos de corrupción de manera libre y sin ningún direccionamiento. Y finalmente, para poder tener esta cero tolerancia contra la corrupción, es necesario tener una prensa libre, autónoma, independiente, que no esté amordazada, intimidada,
que no esté permanentemente acosada, de tal manera que los periodistas de investigación, los periodistas del país, puedan tener acceso a toda la información necesaria para que puedan ayudar al pueblo ecuatoriano a descubrir la verdad sobre la gestión pública, no solo de la presente administración, sino también de nuestra propia administración. Porque como dice Guillermo Lasso, el éxito de un gobierno honesto y de un gobierno transparente es tener una prensa libre que lo esté permanentemente observando. Sin embargo, dentro de estas posibilidades políticas electorales que se prevén para el próximo año en la conformación de la Asamblea, muchos analistas consideran que, a diferencia de la última, donde hay una mayoría oficialista, una mayoría contundente que ha podido evacuar muchos de los temas de interés oficialista desde su visión de gobierno, la próxima Asamblea va a ser muy diversa en sus fuerzas políticas, no va a haber una mayoría, probablemente una mayoría así contundente de un solo movimiento o un partido, sino va a estar muy diversificada en todas estas tendencias que hoy existen. Esto va a generar algún tipo de complejidad, tomando en cuenta que de cara a este proceso electoral fue difícil consolidar en un solo frente, una sola acción política presidencial. Mucho más complejo se prevé que será en caso de que la Asamblea sea tan diversa en sus representaciones políticas. ¿Ustedes prevén algo así? Yo creo que va a suceder lo contrario. Más bien, la oposición va a tener una mayoría contundente en la Asamblea. Quizás lo más complejo de poder cobijarse todos bajo una sola candidatura era precisamente el afán de las organizaciones políticas de tener una mayor representación legislativa en el próximo periodo. Entonces, como estrategia para poder tener una mayor representación legislativa, buscaban tener un paraguas presidencial. Pero en definitiva, ya en la composición de la Asamblea, creo que la oposición va a tener una mayoría importante y lo que tenemos como obligación es iniciar un diálogo político con todos los sectores para ponernos de acuerdo en las cosas que necesita el país cambiar. Desde ese punto de vista, cuando he escuchado a muchos otros candidatos a la Asamblea, creo que tenemos muchos puntos de coincidencia. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo se hace una suerte de desmantelamiento de todo, una politización, una ideologización de todas las funciones del Estado a través del correísmo. Y ahí creo que podemos llegar a tener unos acuerdos importantes. Otros, por ejemplo, será la legislación para la generación de empleo. Evidentemente, si el mayor problema de los ecuatorianos es el empleo, tener dinero en el bolsillo para poder tener pan en la mesa, no vamos a esperar otra cosa que un esfuerzo de todos los legisladores para que así sea. Entonces, más bien yo auguro que la próxima asamblea será, como usted dice, una asamblea diversa, pero va a ser nuestra obligación hacer todo lo contrario que se ha sucedido ahora, sino hacer una asamblea de diálogo, de debate político y con transparencia frente a la ciudadanía. Finalmente, el tiempo nos queda muy corto. Señalaba que como carchense tienen la aspiración de hoy reunirse con la representación de carchenses residentes en Ibarra. ¿Con qué temas? Bueno, nos hemos reunido y vamos a seguirnos reuniendo, no solo con los carchenses residentes, sino con otros sectores productivos, porque pienso que apostarle a la generación de empleo es darle la vuelta a esta opción del petróleo y girar hacia la opción del campo. Nuestra propuesta está incentivar al aparato productivo de los pequeños y medianos productores con créditos hasta 30 años plazo, 1% de interés y además generar un fondo de 100 millones de dólares para los primeros emprendedores, para todos estos jóvenes que quieren hacer emprendimientos, pero que ahora no lo pueden hacer porque no tienen un apoyo puntual. Y toda una política de apertura económica, de apertura de mercados y además una política destinada exclusivamente al fomento productivo, que es nuestra fortaleza como un país mega diverso, que a más de solucionar nuestra soberanía alimentaria, deberíamos ir buscando cómo esos excedentes tienen valor agregado y pueden salir del país para generar empleo. Muy bien, agradecemos esta mañana la presencia de Fernando Urbano, candidato a asambleísta nacional por el Movimiento Creo. Finalizamos el espacio de entrevistas de esta mañana, amigos televidentes. Nos vamos a una corta pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.